Actualmente usamos pantallas todo el tiempo, celulares, relojes, monitores, televisiones y mucho más. Pero no todas las pantallas son iguales. Hay pantallas con más o menos resolución o con diferentes tipos de paneles. En este video te voy a resumir la información que necesitas saber sobre pantallas en 2022. Yo soy Nechix, comenzamos. Este video va a ser dividido en 3 secciones, siendo la primera sección hablando de resolución de pantallas, la segunda sección hablando de tipos de pantallas y por último vamos a hablar de los Hertz, que es básicamente los FPS de cada pantalla. Bueno, vamos a empezar con la resolución de la pantalla. Es seguramente el parámetro que más gente conoce. Es, digamos, la cantidad de píxeles que hay en una pantalla. La resolución estándar es 1080p y es la en la que seguramente estés viendo este video actualmente. Y es la más usada por una gran mayoría en todo el mundo. Y básicamente cuando estamos hablando de resolución nos referimos a la cantidad de píxeles en una pantalla, como dije. Y básicamente cuanto más píxeles en una pantalla haya, más definida va a ser la imagen y por tanto de mejor calidad. Como dije, la más usada es Full HD, aunque ya hay pantallas de, por ejemplo, 8K, que serían 8192 x 4320 píxeles, y que es una resolución muy alta, aunque como dije antes, el estándar es 1080, aunque ya estamos en transición a que sea el estándar 1440p, ya que se está popularizando muchísimo estos últimos años los monitores con esta resolución, que es un poco mayor a Full HD, pero que no es tan caro el panel. Este es el parámetro más fácil de entender y el más básico de todos, es la resolución vertical por la resolución horizontal de una pantalla, así que no hay tanto misterio y eso es el parámetro más fácil y es el parámetro de resolución. Ahora vamos a pasar a tipos de paneles. Hay muchos tipos de pantallas en el mundo, el más común siendo LCD y LED, que en realidad son lo mismo pero ligeramente diferentes, y que es el más económico, aunque hay muchos otros tipos de pantallas. Por ejemplo, una de las mejores tecnologías de pantallas son las OLED, QLED y AMOLED, que son toda una gama de pantallas que son superiores al LED y al LCD, aunque un poco más caras. Estas pantallas, entre muchas otras cosas, tienen una muy buena capacidad, que es que básicamente cuando hay un negro en nuestra pantalla, por ejemplo un fondo de pantalla que tiene partes negras o totalmente oscuras, los píxeles que representan esas partes oscuras no van a estar reproduciendo el color negro como hacen en el LCD o en el LED, sino que van a estar totalmente apagados, ahorrando batería y haciendo que los negros sean aún más negros y que sean un negro total y no un grisáceo o un poco más blanquicio como es en las pantallas LCD y LED. Este tipo de pantallas se puede encontrar mucho en televisiones y en celulares que usan AMOLED, que es básicamente un tipo de OLED que hace la misma función. Claramente hay muchos detalles técnicos y les voy a dejar el artículo de Wikipedia en la descripción si quieren ver todo sobre la información de estos paneles. Los de gama más baja son los LED y LCD y los de gama más alta son los OLED, QLED y AMOLED, que por ejemplo usan Samsung, Apple, LG y entre otras marcas que hacen televisores, celulares, lo que sea, usan todas estas tecnologías y siendo la más usada el LCD por diferencia. Y pasando al último parámetro, estamos hablando de los Hertz. Cuando hablamos de los Hertz de una pantalla nos referimos a básicamente la cantidad de imágenes por segundo que puede mostrar una pantalla, es decir, la cantidad de veces que se actualiza en un segundo. Cuanto más alto sea este número, más fluida va a ser la imagen, los movimientos y todo, y en general mejor va a ser la experiencia del usuario. Ya hay celulares de 120 Hz, es decir, paneles que pueden reproducir hasta 120 FPS, aunque en computadoras ya estamos llegando hasta los 366 Hz, es decir, 366 FPS que pueden ser mostrados en una pantalla, que es una real locura y que se usan para generalmente juegos esports de shooters, es decir, juegos de disparos básicamente, en por ejemplo competencias que se necesita un tiempo de reacción muy bajo y que sea todo lo más fluido posible. El estándar en el mundo de Hertz es 60, aunque también se está popularizando ahora los 120 o incluso los 144 Hz, especialmente en computadoras y en celulares, que ya más celulares, digámosle, baratos, tienen estas características que realmente hacen que la experiencia de usuario sea mucho mejor. Entonces, a modo de resumen, una pantalla tiene resolución, es decir, la cantidad de píxeles que tiene, un tipo de panel, que es básicamente la tecnología que usa para reproducir colores en la pantalla,
y tiene una tasa de refresco, que es la cantidad de imágenes que puede mostrar por segundo. Entonces, dependiendo de estas características, podemos encontrar paneles más baratos, más caros y mejores y peores. Por ejemplo, uno de los mejores paneles para jugar sería uno de altos hertz, de una resolución decente y de una tecnología que no necesariamente tiene que ser buena, porque en juegos no importa tanto la reproducción de colores, la velocidad y también claramente la resolución, así podemos ver a nuestro amigo bien. Para televisiones, por ejemplo, esto cambia mucho. En televisiones generalmente son 60 Hz, que es lo estándar, y tiene una resolución mucho más alta, ya que son paneles mucho más grandes. Una televisión es mucho más grande que, por ejemplo, un monitor. Y por lo general tienen tecnologías buenas como OLED, porque, por ejemplo, para ver películas o series es de mucha mejor calidad y se tiene una mucha mejor experiencia de usuario. Aunque últimamente se están subiendo un poco los hertz en televisiones para, por ejemplo, conectarlo a una consola y poder disfrutar los juegos a 144 Hz con la nueva generación de consolas que soporta esta cantidad de FPS. Y en celulares, como dije antes, lo estándar es 60 Hz, Full HD y con una pantalla LCD. Pero también hay de, por ejemplo, 120 o incluso 240 Hz en una pantalla de un celular y con generalmente tecnologías LCD o OLED y con una resolución muy variada. Puede ser desde Full HD hasta QHD o Retina Display, que es el panel que usa Apple, por ejemplo. Espero que les haya servido para entender todo sobre paneles y pantallas. Si quieren saber, por ejemplo, cuáles son las 3 mejores laptops para comprar en este 2022, acá les dejo un link a un video mío. Yo soy Nichix, hasta pronto.